Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Me conectaron los profes para que les comente un poco lo que fue cursar la materia Metodología de Investigación. Fue un proceso largo que se concluyó del todo en taller de tesis, que también pasó por práctica profesional 3. Creo que va todo de la mano. Comenzamos a abordar el objeto de estudio, o más bien qué era lo que yo quería trabajar en mi tesis. Yo sabía que tenía dos temas principales que quería trabajar y que quería relacionar, que yo sentía que podían relacionarse directamente. Uno era la indumentaria sustentable. Más bien yo quería dirigirme hacia la producción de indumentaria sustentable, y el otro era el uso de la indumentaria, que yo creía que había otra capacidad de usar ropa, como no solo usarla, sino interpretarla y más bien disfrutarla de otra manera. Entonces con esos dos temas empezamos a dibujar un poco este objeto de estudio. Comencé primero con lo que tenía más a mano, con lo que tenía más teoría, que era la indumentaria sustentable. Empecé a ver la cadena de indumentaria sustentable, cuál era la diferencia que había con la indumentaria comercial, y analicé eslabón por eslabón toda la cadena de indumentaria sustentable, para después cambiar totalmente de idea. El primer día pensaba que me iba a dirigir a la producción de indumentaria sustentable, y a lo último me enteré que me iba a dirigir al uso de indumentaria sustentable. Sobre todo por esta relación con el uso de la indumentaria en general. Cuando termino de analizar todo esto, empecé a analizar qué ofrece la indumentaria sustentable al consumidor, qué ofrece la indumentaria sustentable que no ofrece la indumentaria comercial, en qué se inspiran o qué tratan de abordar los diseñadores de indumentaria sustentable. Analicé diseñadores de indumentaria sustentable en Europa, en Estados Unidos y en Argentina. Y cuando cerré un poco y concluí un poco con todo eso, me dirigí al uso, a este uso que yo quería demostrar o mostrar, como el uso según lo que sentimos, el uso según lo que necesitamos frente a un mal momento anímico o a un mal momento climático. Como saber que la ropa no solo sirve para proteger al cuerpo de la adversidad climática, sino que también frente a situaciones anímicamente malas. Entonces, ahí con los profesores empezamos a buscar teorías que puedan fundamentar eso que yo quería transmitir. Y en esa búsqueda apareció Andrea Salzman con su teoría de habitar la prenda. No fue de un día para el otro, claramente esto lleva un montón de clases. Y luego de esto establecimos un título que cambió bastante, que hablaba de cómo habitar la prenda, que era una de mis teorías, llevaba al consumidor, al usuario, a tener un consumo más responsable, sin la necesidad de adquirir indumentaria sustentable, sino como bueno, cambiar a uno o como uno se presenta a la prenda, y así generar un uso más responsable. El título que quedó después de muchos cambios fue Habitar la prenda, habitar el planeta, una fase en el consumo responsable. Cuando nosotros descubrimos la teoría de habitar la prenda, nos damos cuenta o entendemos que habitar es una teoría más grande que va por afuera de la indumentaria, que tomamos la teoría de Doberti, que habla de habitar, de cómo habitar el espacio, de lo que significa habitar, y ver cómo se relaciona esta teoría de habitar con habitar la prenda y también con habitar el planeta. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver una teoría con la otra? ¿Y qué tiene que ver directamente con la sustentabilidad y el hecho de ser un poco más conscientes o responsables?
Cuando terminamos con este tema del título, también establecimos la pregunta de investigación, que no fue que un día llegamos a clase y dijimos, bueno, la pregunta de investigación va a ser esta, no, la pregunta de investigación terminó de concluir o de cerrar en noviembre de este año, o sea, empecé a cursar en febrero más o menos marzo, y en noviembre terminé de acomodar una palabra de la pregunta de investigación. Que yo me pregunto, o nosotros nos preguntamos, qué lugar ocupa el indumento en el marco del consumo responsable, o sea, la prenda ante el consumo, que era bien el tema que yo quería trabajar, que había dicho hoy, y desde el enfoque de la teoría de habitar, cómo voy enmarcando de a poco el tema, para ir recortando y que no se me vea un choclo y empezar a hablar del algodón en el 1000 antes de Cristo. Con respecto a eso, bueno, en el marco metodológico me propuse hacer entrevista a la diseñadora nacional que había elegido, que todavía no está abordada, pero sí presentarla. Y después de eso empezamos a analizar todos los referentes en cuanto a los temas que yo había elegido. Bueno, después al concluir la materia metodología de investigación y arrancar con práctica profesional 3 y taller de tesis que están en el segundo cuatrimestre, nosotros terminamos esta materia con cierto margen, o sea, como que habíamos desarrollado el objeto de estudio, las preguntas de investigación, el marco metodológico, la bibliografía. Algunos habíamos llegado a indagar o investigar en diferentes diseñadores, tanto de indumentaria como diseñadores de arte o de interiores o de distintas cosas dependiendo de la tesis de cada una. Y esto nos ayudó a después comenzar la materia de práctica profesional 3 y taller de tesis muchísimo más encaminadas, porque el tema ya estaba casi cerrado, o sea, sabíamos qué era lo que íbamos a trabajar o lo que queríamos trabajar, solo que, bueno, faltaba profundizar dentro de esos marcos, ese marco o límite que habíamos creado en metodología de investigación. Después de esto descubrimos, ya dije diseñadores, pero yo descubrí a Lucy Horta, que es una diseñadora en la que se inspiró también Andrea Salzman para la teoría de habitar, y dentro de todas las obras que tiene ella, que las miré a todas, elegí una que yo creía que tenía potencial sobre mi tesis, y que esta obra fue la que me permitió a mí en práctica profesional 3 desarrollar gran parte de mi tesis, y ahora les voy a mostrar. Bueno, esta es la obra de Lucy Horta que yo analicé de todas las que ella tiene, que si pueden ver tiene forma de carpa y habla del desgaste del refugio, cómo una persona puede buscar un refugio frente a determinadas situaciones o malestares físicos y anímicos, que era más o menos lo que yo quería expresar también en cuanto al uso o a un uso como no tan tradicional de la indumentaria. Después de eso me dirigí a lo totalmente básico, que es analizar esto desde el punto de vista morfológico. Entonces salí a las carpas y las analicé una por una, y esto me derivó a la arquitectura textil, y esto junto con las carpas también me llevó a investigar las situaciones de indumentaria para deportes de montaña, ya que la mayoría de las veces que yo había impuesto las carpas era en montañas, así que analicé toda la indumentaria de montaña. Por un lado eso en cuanto a habitar. Por otro lado tenemos las análisis de diseño de indumentaria, y después me paré en habitar el planeta y dije como, bueno, culturalmente cómo la gente condiciona el espacio donde vive
según la cultura y hice una visión del país y la analicé. Bueno, cada vez que yo, como avanzaba en práctica 3, avanzaba también en taller de tesis, y cada vez que yo miraba algo o desarrollaba una teoría nueva en taller de tesis, daba un paso adelante en práctica 3. Entonces todo el tiempo fui acompañando a la evolución de las dos materias siempre a la par. O cuando me equivocaba en una, también me equivocaba en la otra. Eso es claro también. O cada vez que hacía una mejora, aunque sea en una palabra quizás de la pregunta de investigación, ya me modificaba una parte de la tesis, una gran parte de la tesis. O sea, nada de lo que hoy es mi tesis es siquiera un poco similar a lo que yo imaginé en el principio de metodología de investigación. Hoy, después de cursar metodología, práctica profesional 3 y taller de tesis, puedo decir que tengo gran parte de la tesis cubierta, me falta escribir otra gran parte, pero real que cuando aprovechas el tiempo, le pones ganas, se llegan a resultados súper copados y súper satisfactorios también, porque después no es que estás solo, sino que tenés que sentarte a escribir y analizar los resultados en los que quedaste. Porque yo cursando nomás, sin sentarme después de haber terminado de cursar, o sea, en diciembre ya no me senté más, y me van a matar porque digo esto, pero todavía no me senté con eso, y ya tengo una parte de las conclusiones hechas. O sea, si se aprovecha esta materia, realmente podés llegar súper lejos, y espero que con este video también lleguen re lejos y que se entienda que es un gran proceso y que está buenísimo hacerlo y llevarlo con ganas.